Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Mi nombre es Waldemar Serrano, dándote la bienvenida a este podcast de historias extraordinarias de gente ordinaria. Primero queremos darte las gracias por seguirnos en las redes sociales. Recuerda darle like en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que te puedes suscribir en todas las plataformas, ¿no? De audio y de podcast que están disponibles ya desde hace ya casi un año que ya llevamos en este proyecto especial. Este episodio es uno muy interesante. No solamente porque es alguien a quien conozco desde que yo tengo uso de razón, sino también porque es una persona que sobre todas las cosas ha vencido muchos obstáculos. Y cuando digo muchos obstáculos, desde su infancia, luego después en su adolescencia, después cuando estuvo trabajando. Y hoy día es una de las personas, yo creo que más reconocidas en el mundo del mercado, del mercadeo, ¿no? Multisectorial. Y estamos hablando del señor Pedro Tato Lizardi, a quien le damos la bienvenida aquí a Hackeando la Mente. Así que está déjame decirte, antes estaba en Tavares, ¿ahora dónde es que está? En Mount Dora. En Mount Dora. A 10 minutos de Tavares. ¿Cómo está, Walde? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación a este programa. Tremendo. Hackeando la Mente. Mira, y antes que comencemos, tenemos un oficiador nuevo en Hackeando la Mente. Así que le queremos dar las gracias a Casa Melaza, quienes están dando un 15% de descuento. Escuchen esto, 15% de descuento en las camisas que tienen diferentes frases, ¿verdad? Ahí está. Que están en inglés, pero son frases puertorriqueñas. Las tienen en inglés, así que si ponen cuando entren a casamelaza.com y ponen el código HACK1, HACK1, van a tener un 15% de descuento en las camisas. Así que nuevamente gracias a Casa Melaza por... Mira, y ahí, café. Mira, hasta café ya tienen esa allí. Página es para los puertorriqueños, es para, ¿sabes? Todos los que estamos regados por todas partes del mundo. Ahí está, así que gracias a Casa Melaza por eso. Tato, conozco tu historia, obviamente, por muchas razones, pero me gustaría saber cómo fue esa niñez. Tú eres el mayor de 4, te criaste en una época, ¿verdad?, bastante complicada, entiéndase, por las circunstancias que estaban ocurriendo en Puerto Rico. Cuéntame cómo fue esa niñez inicial tuya. Nuevamente, gracias por la invitación. Pues nada, un placer pues, poder estar aquí y compartir contigo. Obvio, para mí también es pues, un privilegio fácil, porque nos conocemos de tanto tiempo. Yo te conozco desde que pues, Dios te trajo al mundo. Mi niñez fue, mi familia, pues, una familia bien unida, como tú muy bien sabes. Mi papá y mi mamá pues se casaron bien jóvenes, muy jóvenes, yo diría. Yo pues nací inmediatamente de que ellos tuvieran al año de casarse. Y obvio que mi madre tenía 17 años, mi papá yo creo que tenía 20 por ahí. Y pues yo estoy seguro que la inmadurez regía en esa casa, ¿tú me entiendes? Había muchas cosas pasando en el mundo cuando miro para atrás, ¿verdad? Pero fui afortunado de tener, pues, nacer en una familia que era bien unida. Mi padre estaba estudiando medicina, mi madre estaba estudiando decoración y prácticamente, pues, habían situaciones de familia por la manera en que ellos, pues, estaban manejando y nosotros desde temprana edad, pues, no teníamos una familia la cercana, ¿verdad? Mi mamá y mi papá no se estaban queriendo suficiente como para crear el mejor ambiente para criar a los hijos. Y fue un poquito complicado, obvio, uno mira para atrás ahora, pero en aquel momento uno creciendo y viendo pues las situaciones de alcohol y viendo las situaciones que estaban pasando en la casa eran bastante complicadas. Eso te lleva obviamente a estar en la calle mucho más tiempo. Sé que estuviste surfeando por un tiempo, aprendiste a surfear, también estabas en la calle. Cuéntanos cómo, ¿verdad? Cómo la calle te fue formando en ese sentido.
Diría que fue prácticamente la familia, ¿verdad? La calle se convierte en la familia de uno cuando la casa hay mucho ruido, como tú estás diciendo. Empecé a desahogarme en diferentes cosas, música, baloncesto y obvio el surfear fue una de las cosas que a los 10 años empecé a abrazarlo porque cerca de la casa de mi abuela, de nuestra abuela, había un muchacho que tenía 18 años y se compasionó de mí y empezó a llevarme un verano y en Navidades todo el tiempo a la playa a surfear y con ellos pues que fui aprendiendo y obvio el surfing tiene unas cosas bien maravillosas que ayuda a uno a desarrollarse, pero también tiene otros ambientes que empezaron a crear unas condiciones de uso de drogas, en fin, tú sabes, tenía, como pasaba tanto tiempo fuera de mi casa, empecé también a explorar en otras cosas y empecé a pasarla bien a esa edad, yo considero, yo no me arrepiento de lo que haya hecho, mirando, tiene que ver con la formación. Obvio, si me hubiera quedado ahí, hoy en día estaría arrepentido. ¿Tú me entiendes? O sea, cualquier persona que yo conociera que estuviera pasando por la situación que yo pasé, la clave es poder madurar y evolucionar y mirar para atrás y decir, pues eso tuvo tales cosas positivas y tuvo tales cosas que no eran ideales, pero fueron importantes en mi formación, como quiera. Seguías creciendo, seguías madurando, estabas estudiando. ¿Cuál tú crees que fue ese turning point en donde tú dijiste, bueno, espérate, o sea, necesito ya tener un rumbo claro, ¿no? Hacia dónde quiero ir, porque si sigo en la calle, de verdad que pues no te iba a llegar a ningún lugar. Yo creo que fueron varias cosas. Uno, mi abuelo y mi abuela fueron bien fundamentales y mis tíos, y tú sabes, mi mamá y mi papá hasta cierto punto ellos cuando ya se divorciaron pudieron operar mucho mejor con todos nosotros y todo lo que estaba pasando, pero el tener el ejemplo de lo que, por ejemplo, mi abuelo hacía todo el tiempo, nos invitaba a almorzar, yo salía y veía, tú sabes, lo profesional que él era, mi papá también nunca faltaba el trabajo, no importaba lo que pasara, ¿sabes? El ejemplo de trabajo de mi familia siempre fue extraordinario, ¿verdad? No fue algo que fuera ausente de verlo en vivo, de verlo ahí. Y yo te diría que cuando entré a la universidad, prácticamente al cabo de los primeros 2 años de la universidad, muchas cosas empezaron a cambiar con lo que yo quería hacer y la percepción de lo que estaba pasando en mi vida. Y algunas de ellas fue importante. Conocer a Patsy, mi esposa hoy en día, fue el total cambio. Ya yo creo que uno tiene algunas cosas que de afuera pueden cambiar a un ser humano, ¿verdad? Un accidente, te metan preso, pase algo que te sacuda fuerte y tú tengas que tomar decisiones para salirte de un ambiente que tú sabes que no te va mirándolo ¿verdad? Yo lo miraba y decía, yo tengo ahora 18 o 20, miro para adelante y digo, wow, si sigo haciendo lo que estoy haciendo a los 25, estoy quemado, ¿verdad? Me van a enterrar pronto. Y todas esas cosas pues me ayudaron. Tan pronto conocí a Patsy, yo decidí dejar la mayoría de las cosas que estaba haciendo y me puse, como quien dice, un hombre serio, porque al año nos casamos realmente. Ella fue muy importante en las decisiones. Sigues en los estudios, te haces programador, empiezas a estudiar programación. ¿Qué aspirabas en ese momento cuando estabas ya casado con Patsy y estabas ya, ¿verdad?, trabajando en lo que habías estudiado? Fíjate, buena pregunta. No aspiraba a nada de lo que esa profesión traía. Estaba trabajando en esa profesión, me había graduado, obvio, porque en aquella época, en los 80, tú sabes, había una demanda grandísima de programadores, era en su momento la evolución de la economía, y ahí fue que nosotros vimos la oportunidad y también tuve la bendición a través de mi mamá de ser contratado en retiro y poder empezar a trabajar por las noches, trabajando con máquinas y corriendo las finanzas de esa institución. Sin embargo, yo no quería ser programador para el resto de mi vida. No veía un futuro con respecto a eso. Me dediqué mucho a la música. Pensaba que pues, la música era lo que realmente me apasionaba y yo quería crear una carrera en ello. Y le dedicamos también mucho tiempo
a ese tipo de emprendimiento. Desde los 14 años estaba tocando y luego, pues tú sabes, continuamos tocando hasta los 20 y pico, hasta después de casado. O sea, yo estaba casado con Pachi y esa era una de las cosas que yo hacía permanentemente porque era lo que yo entendía que me iba a evolucionar en la vida económica. ¿Cómo es que se llamaba la banda? Backstreet. Backstreet. Me acuerdo que fuimos a varios conciertos. Termina esa etapa de tu vida, estás en Estados Unidos y de momento te presentan, ¿verdad? Un modelo de negocio, ¿verdad? De multinivel, que en ese momento determinado la gente creía que era una pirámide, que te iban a coger de zángano, que te iban a robar el dinero. Cuéntanos cómo fue ese proceso de tú mirar otra alternativa de tener tu propio negocio, que no era la música, que no era una programación y que era algo que en ese momento determinado, en los 80, 90, era casi ni que se veía, ¿verdad? En el mundo laboral. En estas vacaciones que realmente pues, fue el primer año de matrimonio, o sea, de aniversario nuestro. La familia de Pachi nos invitó para los Estados Unidos y de regreso de las vacaciones me hacen la presentación como tú muy bien estás explicando y cuando yo vi al principio el plan y todo el programa, los productos, qué era lo que ofrecía, obvio que al inicio yo no veía como que yo iba a hacerlo porque no le estaba tomando la seriedad, no lo había estudiado rápido, pero me levantó la curiosidad suficiente para darle una buena repasada unos cuantos meses y me propuse y dije, ¿tú sabes qué? Tal cosa no está funcionando bien, ¿verdad? La música en aquel también entonces teníamos ya también algunas cosas que no estaban como que proyectándose, que iban a darse y porque estaba recién casado y tenía ese hambre de echar hacia adelante, me di la oportunidad y esa fue la manera más económica que yo encontré de montar un negocio. No era porque yo siempre había querido tener un negocio de alguna otra cosa si podía montarlo, ¿verdad? Después que empezamos a bregar con la música y casarme y empezar ahora a pensar en niños y todo esto, pues una de las ideas que teníamos era ver qué cosas podíamos hacer, tú sabes, fuera de lo que estábamos haciendo profesionalmente, pero nada de la profesión y nada en la música. Esto fue lo que me pasó. Si yo no la pegaba en la música, yo me veía entonces que tenía que ser profesor, ¿verdad? O ser dueño de una escuela de música, por ejemplo, que yo tenía amigos míos que habían evolucionado hasta ese tipo de posición. Pero no, tenía el hambre, lo vi, me llamó la atención, le di la oportunidad, dije, lo voy a correr un año y el año pues todavía estábamos contabilizándolo a 30 y pico de años ya que llevamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cuál tú crees que fue esos primeros 3 obstáculos que tú tuviste que vencer contigo mismo? No con el negocio, no con Patsy, sino contigo mismo. Miedo. ¿Te entiendes? El miedo a fracasar, el miedo a no entender bien lo que estaba, cómo era que operaba, el miedo a no estar capacitado a desarrollarlo, a hacerlo, el miedo de que realmente me tomaran el pelo, ¿tú me entiendes? Que la gente y mi familia y que me querían, porque yo sabía que los comentarios de mi familia, tú sabes, no estaban dirigidos a tratar de robarme mis aspiraciones, eran más dirigidos a, mira, ten cuidado porque eso no se ve muy legal que digamos y yo no lo he escuchado en muchos lugares y tengo tales experiencias y yo creo que la gente tiene que vencer el miedo a explorar, ¿tú entiendes? Es necesario. Si alguien tiene la aspiración de hacer algo, igual que yo te he visto a ti, ¿verdad? Y tu determinación y tu enfoque y la capacidad que has tenido en todos estos años hasta de escribir un libro, ¿verdad? No todo el mundo escribe un libro y todo el mundo puede escribir un libro si se dedica como tú lo has hecho. Así que la motivación de sobrepasar ese tipo de miedo es importante para cualquier cosa. ¿Hubo algo en específico que te ayudó a vencer el miedo? Yo diría
ser testarudo, querer probarme de que funcionaba o no funcionaba. Yo quería averiguar por mí mismo, no por la opinión de otros, no porque alguien me hubiera comentado. Tenía la información de la persona que me estaba dando la oportunidad en ese momento, también tenía la información de afuera, así que llegó un momento en donde yo dije, tengo que tomar una decisión, así que yo tengo que intentarlo, pero si lo voy a intentar como me lo están sugiriendo para que después no lo diga yo, ¿verdad? Por ejemplo, esto lo puedo explicar mejor. Cada vez que a mí me recomendaban algo, yo lo hacía con la intención de probar que no funcionaba. ¿Okay? No sé si suena lógico eso, ¿verdad? O psicoterapéutico, ¿tú me entiendes? Pero hablaban de sonreír, hablaban de saludar a la gente, me sugerían un libro de cómo ganar amigos, ¿tú me entiendes? Y hay cosas en ese libro, me acuerdo como hoy, tú sabes que dice ciertas cosas que yo decía, es imposible que los puertorriqueños se comporten de esa manera. Esto no va a funcionar en Puerto Rico, imposible. ¿Tú me entiendes? Me van a meter un puño, tú sabes, eso no. Y al contrario, a las largas me empecé a dar cuenta que el ser humano es ser humano y hay ciertas leyes, ciertas reglas, ciertas cosas que suceden y funcionan, pero yo no las sabía, no las entendía, ¿tú me entiendes? Y fueron poco a poco creando ese tipo de capacidad de poder elevar las posibilidades de que, pues, ¿sabes qué? Sí, se puede hacer, vamos a hacerlo. Estaba escuchando un audio de una grabación de hace muchos años, en donde estabas en México, en donde explicabas la historia de cuando de momento fuiste a donde tu jefe, en ese momento de programación, y le dijiste, oye, quiero que me busques a alguien para yo entrenarlo porque me voy. Y que la persona te dijo, sí, está bien, yo no sé qué. Y llegó ese momento, ¿no? Donde tú ya tú lo habías advertido, ya habías tomado la decisión, ya el negocio había crecido lo suficiente para tú poder estar por tu cuenta. Y al igual, ¿no? Que Patsy también, a su vez, que era parte del negocio, pues decidiera, mira, ¿te quieres quedar trabajando o montamos esto juntos? Perdón, no montando, seguimos creciendo el negocio juntos. Y que fuiste y de un momento le dijiste a él como que, me voy. ¿Qué te dijo él? Tú sabes, yo soy fiel creyente y hoy en día más todavía, que uno siempre debe dejar un buen sentimiento en donde quiera. O sea, uno tiene la oportunidad todos los días de dejar un legado en la mente de alguien, ¿verdad? Dejar una memoria, plasmar algo. Hay mucho ruido siempre, hay siempre muchas cosas y en aquel entonces pensaba lo mismo. Si me habían dado la oportunidad, mi agradecimiento era, yo llevaba ya 4 años trabajando como programador, estaba allí, me estaban pagando, podía pagar el agua, luego el teléfono, una serie de cosas. Yo no me quería ir de una manera irrespetuosa, vamos a llamarle, ¿tú me entiendes? Yo quería pues que nada, las cosas quedaran bien, éramos buenos amigos todo el mundo, y desafortunadamente mis amigos no creían lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Porque ellos veían parte del cambio, pero realmente no estaban viendo el cambio. Mucha gente rumoraba en el trabajo mío de que yo estaba vendiendo droga de alguna manera o algo estaba pasando, porque tú sabes, el negocio no podía crear esa situación. Y en el momento en que se me dio la oportunidad, yo le avisé a él y tú sabes, yo trabajaba en un municipio y en ese municipio pues era época de elecciones y yo no quería dejarlos a ellos arrollados. Así que le dije, mira, te estoy diciendo desde enero, consíguete a alguien. Después de noviembre yo me voy, y después de todo lo que pasó y pasó ese, yo me quedé un año más, ¿ok? Esta es la parte de la historia que yo no cuento en todos lados, pero yo me quedé un año más acordado con él de que yo iba a trabajar cuando fuera necesario para ayudarlo, ¿verdad? Y entrenar a quien ellos consiguieran, porque fue la única manera que él me creyó cuando le puse la carta de renuncia en diciembre. Y entonces él dijo, ¿de verdad que te va? Le dije, yo me voy, estoy diciendo que me voy. Aquí está la carta. Tengo que ir. Estoy perdiendo dinero, necesito quedar bien y no te quiero dejar arrollado, ¿tú me entiendes? Y como dependía de nosotros pagarle al municipio, pagarle a los empleados y todo lo demás, había muchas cosas que nosotros operábamos y entonces me quedé un año más, pero en ese año pues conseguimos a alguien y al final ya después, tú sabes, yo no tenía que reportarme a trabajar realmente, a reportarme. Yo iba a terminar de hacer lo que tuviera que hacer y me iba.
pero fue interesante poder tener esa oportunidad de transición de esa manera, ¿verdad? Era algo que tampoco lo había visto, era algo que lo aspiraba a hacer y poder tener algo que pudiera suplementar y pudiera suplir la parte financiera en nuestra familia y sobre todo conseguir algo que yo pudiera hacer con Pachi. Tampoco los dos pensamos que alguna vez íbamos a poder hacer eso, ¿verdad? Porque es bien diferente. Yo creo y entiendo, ¿verdad? Que es bien diferente que ser una pareja que estamos ahí creciendo y ella está como secretaria legal, yo estoy como programador, no es que sea bueno o malo, pero cuando llegábamos a la casa no teníamos muchas cosas en común, más allá de las quejas que tuviéramos, las cosas comunes que tuviéramos que decir o el programa de televisión, y ya tampoco es fácil correr un negocio con familia, ¿tú me entiendes? Pero mirar para atrás y decidir y decir cuál de las dos yo quisiera hoy en día, nunca cambiaría tener la oportunidad de correr algo con mi pareja, jamás. ¿Verdad? Y saber que si en algún momento yo fallo o falto, que verdad, yo no estoy permanente aquí, ella inmediatamente puede continuar haciendo lo que yo hago sin ningún problema y viceversa. Nos vamos a extrañar, pero esa parte es bastante... si ella faltaba y el ingreso de ella en algún momento como secretaria legal, ¿verdad? Vamos a suponer en ese momento, se hubiera ido porque yo no hubiera podido trabajar en los dos empleos y yo no hubiera podido hacer eso, ¿verdad? Ese tipo de mentalidad empezó a cambiar muchas cosas en nuestra formación de lo que estábamos haciendo. Perdona que me haya extendido. No, tranquilo. Oye, esto es un diálogo. Continúas creciendo y empiezas a viajar fuera de Puerto Rico. Cuéntanos cómo fue esa primera experiencia que te invitan a una convención a hablar. Cuando tú venías, tú sabes, de estar en este 100 por 35, estando allí y tú estabas cómodo, ahora te estaban poniendo en una posición incómoda, ¿verdad? Y digo incómoda entre comillas, porque tenías que hablarle a otras personas que aunque hablaban español, tenían otra idiosincrasia. Mi primer viaje fuera de Puerto Rico per se, con respecto al negocio, fue a España, believe it or not. Y realmente fui como a apoyar un socio mío que ha sido mi mentor toda la vida, Tim Foley, y él necesitaba que yo lo acompañara porque yo sabía español. El español natado de Puerto Rico que yo hablo, ¿tú me entiendes? ¿Seguro? Y él necesitaba que yo lo acompañara a España para traducir, y entonces ya finalmente nos quedamos una semana y yo también pues, pude desarrollar el negocio y hacer una serie de cosas. Y esa fue mi primera experiencia hablando en una actividad. Me acuerdo como hoy, habían como 40, 50 españoles y después durante el final de esa semana habíamos visto yo no sé ni cuántas personas en diferentes lugares y fue muy wow, eso fue, imagínate, yo estar en avión viajando por primera vez, como yo pensaba, esto es como tener el primer guiso de un concierto, ¿verdad? Porque después yo empecé a transferir todo el rush de lo que yo hacía a través de lo que había hecho, así que cada vez que me invitaban a una convención era como a abrir un concierto, ¿verdad? Como abrir, bueno, el espectáculo va a empezar, déjame prepararme, déjame preparar el material, y pues tú sabes, uno ya tiene ese tipo de cosas. Y el segundo país fue México. México abrió como país y ese fue el primer país en donde ya habíamos hablado, ¿verdad? En Santo Domingo, en diferentes lugares en donde habíamos hablado al frente de muchas personas. Pero ese fue el primer concierto grande, ¿verdad? Llegar a abrir la apertura de ese país y a ver, tú sabes, 3,000 personas metidas en un salón cada 3 horas. Fue interesante. ¿Cómo se sentía? Era un rush. Y saber lo que uno estaba haciendo, ¿verdad? El impacto que uno podía hacer a nivel de no tan solo económico, sino de personal con la gente y por todo lo que el negocio trae a la mesa para nosotros, ¿verdad? Fue maravilloso. En el proceso, tú has podido impactar miles de vidas, has podido darle la oportunidad a miles de personas, ¿verdad?, a tener su propio negocio. Pero me gustaría hablar de un tema que regularmente se habla superficialmente, pero no nos adentramos en él, y es el liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, muchas teorías dicen que yo nazco siendo líder, otra gente dice, no, yo me creo. ¿Cuál es tu teoría? Una fusión de ambas, ¿verdad?
yo entiendo que todo el mundo nace con algunas aptitudes, dependiendo también de cómo lo formaron, las experiencias que haya tenido y todo eso, ¿verdad? Y entonces todo el mundo tiene también el don de crearse, ¿verdad? De aprender y sumergirse dentro de esa área a través de la lectura, ¿verdad? Buscando la teoría primero y después estar buscando gente que puedan mentorearte con respecto a en tiempos reales, con diferentes cosas. ¿Sabes? Yo soy fiel creyente de que dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Eso es un refrán famosísimo de Puerto Rico. Y pues si tú estás alrededor de gente que están trabajando todo el tiempo a nivel de liderazgo, eso se pega. Eso no hay manera de que no se pegue. ¿Tú me entiendes? Hasta la secretaria se le pega. Si tú estás trabajando en una oficina, ¿sabes? Tú puedes ver que el espíritu de quien nos creó se empieza a manifestar totalmente diferente cuando la gente está en ese tipo de ambiente, ¿verdad? Buscando soluciones, están todo el tiempo en una mentalidad de vaso lleno, mitad de vaso lleno en vez de mitad de vaso vacío, y eso se pega, ¿sabes? Se pega, eso es, yo lo he visto en todos lados. Así que yo creo en ambas, ¿verdad? Yo creo que ambas, y también creo que se puede crear sin tenerlo. O sea, nosotros tenemos la experiencia de ver gente que ha estado en la calle, literalmente en una situación económica de vagabundo, viviendo bajo de un puente el año anterior, y 2 años después cambiar totalmente la manera que se ven, la manera que se manejan, lo que están ganando, lo que pueden hacer con su familia, lo que han podido lograr y hacer, porque pues, hemos tenido la ventaja de poder viajar a todo tipo de país, en donde hay todo tipo de situaciones de políticas económicas, situaciones personales, y yo puedo sacar historia tras historia tras historia que serían las más lógicas para cualquier sociedad sacar de ejemplo en vez de sacar todo lo malo que está saliendo. ¿Me entiendes? Es otra manera de pensar. Ahora que hablas pensar, y estamos hablando en el podcast de Hackeando la Mente, ¿cuáles son las 3 cosas que tú dirías que podemos hacer diariamente para aquellas personas que quieren, ¿verdad? Que quisieran tener un negocio, que quisieran hacer algo diferente, pero que nuevamente, como me refiero al inicio de este podcast, que lo primero que tú tuviste que vencer es el miedo. Y estas personas tienen miedo de lo que tú estabas diciendo ahorita, de fracasar, de que no me salga, de que me quede sin dinero, que me quede en la calle. ¿Cuáles son esas 3 cosas que tú entiendes que aquel que quiera hacer un negocio debería de considerar, o qué cosas puede hacer desde ahora para que ya esté, cuando ya esté listo, pues se pueda lanzar y tenga unas mejores posibilidades, ¿verdad? De ganar y de tener éxito? Si utilizamos la palabra del programa, ¿verdad? De la información, hackeando, yo creo que el hackeo más importante de un ser humano es creer en los sueños que lo movilicen, ¿verdad? Tú puedes tener aspiraciones y tú puedes tener, pero ¿cómo tú puedes distinguir entre, tú sabes, una pesadilla y un sueño? Pues todo depende cómo te muevas, ¿verdad? Cómo corre tu adrenalina cuando tú piensas en eso, cómo es que, ¿sabes? Duermes menos tiempo de lo que usualmente duermes, porque tú sabes que hay gente que no duerme mucho, pero están deprimidos. ¿Tú me entiendes? Se levantan cansados y todo. Y también hay gente que no duerme mucho, pero cuando se levantan comiéndose la calle positivamente porque tienen una razón de existencia, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las primeras cosas. Saber qué es lo que te mueve, qué es lo que tú quieres, qué quieres darle a tu familia, qué quieres hacer, cosas. Y luego de eso, parte, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Ah? ¿Cuál es el camino que vas a hacer? Porque para mí, la disyuntiva que me sucedió cuando empecé a evaluar mi negocio fue, yo empecé a mirar más abajo en la música, empecé a mirar más abajo, tú sabes, en la programación, y yo lo que empecé a ver fueron limitaciones. No veía la apertura económica, ¿verdad? Y de situaciones que yo estaba buscando, y entonces había una disparidad. ¿Cuál es la disparidad? Bueno, pues querer algo que jamás vas a lograr, y eso causa frustración. Eso no, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Dejar de pensar en ello, porque cuando pienso en ello lo que va a hacer es frustrarme. Así que ¿para qué voy a pensar en algo que me va a estar frustrando si voy a estar pensando en una situación
que jamás la puedo ver que se pueda lograr. Eso es una pesadilla realmente. Y yo entiendo que saber lo que tú quieres y luego buscar cómo lo vas a lograr, ¿verdad? Empezar a escribir de alguna manera qué es lo que tú quieres hacer y cómo lo vas a lograr. Y tercero, buscar quién puede enseñarte, porque la información está allá afuera y hoy en día más todavía, ¿verdad? Con todo el acceso a la información, obvio, hay una inundación de información. Pero si tú quieres cambiar algo y quieres moverte en los negocios, quieres moverte de una situación económica de tu vida, hay suficiente gente que si tú preguntas te van a enseñar, ¿verdad? Hay suficiente gente allá afuera que están todo el tiempo deseosos de compartir lo que ellos están aprendiendo y lo que están haciendo. Pero no hay suficiente gente preparada para hacer el cambio y ahí ya viene, tú sabes, la otra parte, ¿verdad? De la ecuación. Pero yo creo que esas tres cosas son vitales, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres? Determinar cómo lo vas a hacer y tres, buscar en el área de lo que tú quieras hacer y que te apasione y que te mueva a buscar quien te puede enseñar a hacer lo que tú quieras hacer y hacerlo. Todos los grandes multibillonarios y millonarios, todos ellos en algún momento buscaron a alguien y lo llamaron por teléfono, se le presentaron en la oficina, hicieron algo para buscar la manera de que se le pegara lo que yo. Tú sabes, yo sé que suena loco esto, lo que fuera, pero eso es lo que tiene que suceder de alguna manera. Yo estoy seguro que si alguien cambia esas tres cosas, todo el proceso empieza a conspirar para dar el ensamblaje al rompecabezas de cambiar la vida. Es inevitable. Y es curioso porque hay mucha gente, como bien tú lo decías ahorita, que están deseosos a compartir ese conocimiento, pero el miedo de la gente a no preguntar o a no atreverse es lo que los está, ¿verdad? Que está evitando esa conexión. Cuando miras a los grandes líderes que te ayudaron a ti a crecer, ¿cuándo fue que tú dijiste o te diste cuenta, estando con uno de estos líderes, lo logré? Llegué a donde yo entendía que podía llegar y ya y te sentiste realizado. Eso nosotros le llamamos ser aceptado por la familia. Yo te diría que fue prácticamente al año y medio, ya cuando ya estábamos viajando, estábamos trabajando, estábamos abriendo países, ¿sabes? Yo fui afortunado con Parsi de que la corporación a la cual nos pertenecemos comenzar a abrir algunos países y nosotros puede ser parte de ese proceso que es muy lindo, ¿verdad? Ver algo que arranca y empieza después a florecer y uno mira años después y ve lo que está sucediendo permanentemente dentro de eso. Yo diría que al año y medio nosotros, o sea, las reuniones que estábamos asistiendo, las reuniones que nos estaban invitando, el tipo de confianza que estaban manifestando, preguntando, tú sabes, para ver cómo pensábamos. Yo creo que eso es una de las primeras cosas, ¿verdad? ¿Cuándo es que uno se siente aceptado y que es parte de un equipo? Cuando empiezan cuando el entrenador o el dirigente empieza a preguntarte a ti como jugador, ¿qué tú crees que debemos hacer ahora mismo para ganar? Porque confía de que tú puedes también contribuir a algo que tú viste en el campo de juego, ¿verdad? No sé si ese ejemplo explica bien lo que me estás preguntando, pero seguro. Eso es un sentimiento fenomenal, ¿verdad? Yo creo que el ser humano, todos, añoramos pertenecer a algo, ¿verdad? Pertenecer a algo más grande que nosotros, ¿verdad? Por eso las gangas negativamente existen, ¿verdad? Todo el mundo quiere pertenecer a algo. Y yo entiendo que eso es parte de la misión de uno, crear cosas que uno pueda dejar y que la gente pueda pertenecer, no tan solo en negocio, en dinero, ¿no? Yo tengo, o sea, todavía al día de hoy tengo mentores en diferentes áreas de mi vida, ¿okay? Desde financiera hasta del negocio, espirituales. O sea, eso yo aprendí que si uno se desconecta, la mente inmediatamente es traicionera y regresa de nuevo a los malos hábitos enseguida. O sea, no hay como, ¿sabes? La mente tiene que seguirse hackeando, como dirías tú, para mantenerse, tú sabes, ampliando
las posibilidades. Y más también porque siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Siempre hay algo interesante que uno puede aprender y estirar el cerebro y poder pues ampliar la visión. Y yo entiendo que eso sería la parte más importante, que nosotros pues nos dimos cuenta que éramos parte de algo más grande. ¿Cuán importante fue, Patsy, no para tú tomar la decisión de entrar al negocio, sino para tú continuar el negocio? O sea, ¿cómo fue esa negociación? Porque es una negociación, son dos personas, tienen dos visiones diferentes. O sea, ¿cómo ustedes alinearon esa visión para continuar un negocio? Y dos, ¿cómo han sido exitosos? Porque no todas las parejas pueden estar 24/7. Yo diría que para mí, desde el principio, si ella quería o no quería hacerlo, no era ningún problema. Sin embargo, era una situación porque ella pues también está, tú sabes, con una mala experiencia de la opinión de lo que el negocio hacía o no hiciera, pues tenerla ahí en la casa, pesimista, tirándola al negocio, pues tampoco era saludable, ¿verdad? Yo llegar todo el tiempo a la casa y de haber una pelea, una discusión, dónde estaba, porque la mayoría de las reuniones para nosotros en aquella época era por la noche, ¿verdad? Ajá. Por el día estaba trabajando, por la noche a las 8 era que empezábamos a trabajar el negocio. Y obvio, eso creó unas ciertas fricciones fuertes. Nosotros acabamos de casar, ¿verdad? Pero mi posición fue demostrarle a ella con ejemplo. Y el ejemplo fue el resultado, ¿verdad? Mi primer cheque de nosotros fue $12.48, $12, y yo estaba emocionado porque yo no había ganado nada de nada. Yo también entendía, había leído suficiente, había estado en la calle suficiente para entender que los negocios empiezan perdiendo, ¿verdad? Invirtieron el dinero y primer mes de operación tú no estás recuperando toda tu inversión. Pero a Patsy no le interesó eso, ¿verdad? Eso no fue suficiente como para ella entender que yo psicológicamente le estaba diciendo, oye, no ganamos nada, no ganamos algo, chica. Y luego, cuando empezamos ya a ganar el dinero, que no le había enseñado nada por 6 meses, pues obvio eso ayudó que ella, mi compromiso de probarle a ella, yo creo que una pareja, si dice que quiere hacer algo, contestando tu pregunta de una manera un poco más directa, tiene que probarle a la otra parte que él va a cumplir, ¿verdad? Porque la otra parte es esta, que se echen la culpa toda la vida y nunca hagan nada, ¿ok? Y entonces el matrimonio no se paraliza, porque entonces nadie hace nada echándose la culpa, que por culpa tuya, por tú no dejarme hacer algo, no vamos a poder darle comer a la familia, a los niños, te cortan la luz, te cortan el agua, y está todo el mundo peleando, y tú entiendes, pues en algún momento una de las dos tiene que tomar una decisión para probarle al otro que tú estás serio o suficiente de que este negocio, en este momento estamos hablando de negocio, ¿verdad? Es lo que tú vas a hacer para que, y la otra parte va a tomar su decisión, ¿verdad? Porque yo a la larga lo que le dije a ella, si tú quieres seguir trabajando, es porque tú quieres hacerlo, ¿me viste? Pero estamos ganando suficiente para que los dos nos quedemos y podamos hacer lo que estamos haciendo, así que tú tomas una decisión. Bueno, pues, obvio, las palabras no hablan mucho, los resultados, ¿verdad? La fruta habla mucho más profundo, y Patsy pues tomó la decisión correcta, ¿verdad? Envolverse en el negocio y pues obvio nuestro negocio cambió. Eran 6 meses antes, yo corriéndolo solo, y 6 meses después, incluyéndola a ella, pues imagínate, nosotros, Patsy es muy organizada, en nuestro negocio habían cosas que yo ni sabía hacer, que las estaba haciendo mal, ¿ok? Y tener esa parte en el negocio siempre ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y más nuestro negocio tiene que ver con pareja, ¿tú entiendes? O sea, se corre soltero y todo lo demás, pero correrla en pareja pues siempre ayuda. Y hemos viajado, tú sabes, juntos, trabajamos la mayoría, el 99% del 99% del tiempo estamos trabajando juntos, tú sabes, y es para mí, a mí me encanta. Peleamos, dialogamos, buscamos, decidimos, proyectamos. Y nada, la estamos pasando súper. Estamos en otra etapa de nuestra vida ahora. ¿Qué le queda a Tato por hacer? A mí, abuelear, ser abuelo. Estoy siendo abuelo. Y no, ahora mismo lo que estamos enfocándonos ahora mismo es ayudar a la mayor cantidad de personas a poder. Hay tanto ruido allá afuera, ¿vale? Hay tanta
Y todo depende, ¿verdad? Como yo a veces le recomiendo a la gente, le digo, mira, te suene ridículo o no, pero esto es igual que el ambiente que estábamos hablando. Dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Si tú miras que tu página de Facebook está llena de tantas malas noticias que cada vez que tú la prendes, lo que hace es inundarte de electricidad oscura, negra, te roba la esperanza. Todo, ya tú sabes que tienes que cambiar esos amigos. Tienes que desconectarte, te duela o no te duela. Tienes que bloquearlos, tienes que quitarlos porque no te van a ayudar. ¿Para qué, ¿sabes? ¿Y para qué vas a escuchar la misma noticia una y otra vez? A menos que tú trabajes en el departamento de edición de un periódico, algún sitio noticiero, lo que estés haciendo, pero si eso no es tu trabajo, mi opinión es que, pues, dime con quién tú andas, te diré quién tú eres, y si esa es tu percepción del mundo y está 99.99% de las veces apostando a que todo está grave y todo está mal, bueno, pues cómo te vas a levantar por la mañana a hacer las primeras 3 cosas que te sugerí. ¿Verdad? Tus sueños no se van a ver realizados porque no vas a creer que tienes la posibilidad de hacerlo, porque no existe el mundo que tú necesitas para construirlo. ¿Verdad? Así de simple. No hay, esa conexión no existe. Esa disparidad, la gente cree que puede mantenerse limpio de mente y espíritu para poder funcionar correctamente, y por eso yo entiendo que hoy en día hay prescripciones de droga, tú sabes, grandísimas, porque la única manera que pueden vivir en el mundo que ellos han creado, porque lo crearon ellos, porque no están viviendo ese mundo 99% de las veces, ¿tú me entiendes? Esa es la otra paranoia. Tú miras el mundo digital y tú lo tienes ahí, lo llevas en tu cerebro y tú piensas que eso está pasando en todos lados, pero cuando tú sales alrededor de tu casa y sales alrededor de tu vecindario y vas al trabajo y todo lo demás, eso no está pasando ahí, pero tú lo estás viviendo en tu corazón como si estuviera pasando todos los días y tú eres uno de los mártires que no puede echar hacia adelante, ¿tú me entiendes? Y pues, y eso tiene que ver que, pues, con la manera de pensar, eso no hay otra forma de definir eso, y la mente es así de poderosa. Siembra y vas a recibir. Y pues hay que de alguna manera limpiar eso. Termino con esta pregunta. Si la teoría de que somos espíritu viviendo en una experiencia humana es cierta, si damos por sentado que hay una vida después o que esta es la única que tenemos, ¿cuál es el legado de Pedro Tato Lizardi a esta existencia? Wow, para allá te fuiste. Tú sabes que los otros días cuando estábamos hablando, y, parte de esto, yo personalmente, volvemos de nuevo a lo mismo. Personalmente entiendo que mi espíritu, y por lo que yo he podido estudiar, ¿verdad? Científicamente y a nivel de las experiencias, trabajando con gente, viendo otras personas enseñándome, tú sabes, ya físicamente cómo el espíritu y yo agarrando, por ejemplo, a mi nieta y enseñándole a poner una palabra en la mano y poniendo las 2 manos juntas y tú poder sentir la energía, que es una de las básicas, uno de los elementos más simples, hacer un ejercicio para que la gente desconecte de que tú eres más de lo que eres. ¿Tú me entiendes? Antes tú no lo sentías porque no estabas prestándole atención a tu cuerpo. Pero si tú le prestas atención a lo que está pasando y al mundo y a las plantas, a los animales, cuántas cosas en este mundo funcionan sin el permiso del ser humano, ¿verdad? Desde el oxígeno hasta todo lo que hay, pues yo tengo que llegar a la conclusión que yo no soy totalmente lo que soy. Mi único trabajo ahora es tratar de ayudar a suficiente gente que por lo menos puedan llegar a ese lugar, ¿verdad? Medita y piensa. No, tú puedes pertenecer a cualquier religión, puedes pertenecer a cualquier lugar, eso es parte de tu decisión, pero la realización de que tú eres un espíritu teniendo una experiencia carnal, pues es una de las definiciones más extraordinarias que uno puede, ¿sabes? Que todos estos lectores, escritores han hecho, porque es cierto. Y si uno no deja todos los días que la carne corra el mundo que tú estás viviendo y puedes tratar y ayudarte a que tu espíritu pueda ser el que perciba, pues uno ve cosas que antes no veía, ¿verdad? Una flor, la brisa, ¿verdad? Si uno tiene demasiado ruido, pues tú no percibes nada de eso, todo está a las millas corriendo. Y
pues, y eso es disciplina, ¿verdad? Uno tiene que disciplinarse a parar, a que baje las revoluciones de alguna manera para poder disfrutar los nietos de otra manera, disfrutar la familia de otra manera, disfrutar, tú sabes, todo lo que uno está haciendo todos los días de alguna otra forma, estar sintiendo el piso de otra manera, saber que tú sabes, bueno, en fin, tú sabes lo que te estoy diciendo. Yo entiendo que eso sería parte del legado, ¿verdad? De poder ayudar a la mayor cantidad de personas que uno pueda a que pueda llegar a ese tipo de realización. Porque si lo hacen, empiezan a entender que los sentidos solamente son una vestimenta para poder leer físicamente en donde estamos y protegernos de vez en cuando de las cosas que puedan estar corriendo por ahí que uno se tiene que proteger y lo que fuera, pero la mayoría de las veces es para poder disfrutar lo que está alrededor, ¿verdad? O sea, yo entiendo que hoy en día el mundo está corriendo bien rápido con muchas cosas, y si el temor es lo que domina la mayoría de las ideas que la gente tiene en su mente, pues entonces pierden. Es igual que tú cuando viniste aquí el otro día. Salimos a la calle, ¿verdad? Y en mi barrio, afortunadamente, la gente estamos corriendo la vida un poco diferente a lo que la mayoría de la gente está experimentando allá afuera o ven en los medios, ¿ves? Y eso, ¿a quién le da vida a eso? A cualquiera que está en tensión, y también eso trae salud, ¿verdad? O sea, todas estas implicaciones de que el cuerpo es espíritu y las ideas son eléctricas y pueden cambiar o pueden subir la presión o bajar la presión, pueden hacer una serie de cosas, son ya cosas que son reales, y pues yo tuve que empezar a aprender a saber que eso me iba a poder pasar a mí y que yo tenía que aprender a lidiar con eso para vivir una mejor calidad de vida. Eso sería mi punto con respecto a eso. No sé si... Yo por lo menos te entendí y estoy seguro que el público también te entenderá. Y quienes no te entiendan, por lo menos estás dejando una semilla de curiosidad para que puedan empezar a buscar, como bien tú dijiste ahorita, ¿no? En el conocimiento está la expansión de la mente, y ahí es donde uno empieza a comparar y a ver. Y mientras más yo creo que uno se considera un estudiante y no un maestro, más seguimos creciendo, ¿no? Como espíritu, como seres humanos, como profesionales, como padres, como abuelos, como tíos, como primos, como hermanos, como todo, ¿no? Como seres humanos en general. Tato, quiero terminar con esto. Muchas situaciones en tu vida ocurrieron con tu mamá, con tu familia, con tu pareja. ¿Cuán importante era la compasión para poder sobrellevar esas situaciones? La compasión primero conmigo, de no matar a dos o tres y entender que lo que hay. Tú sabes, eso es una palabra bien profunda, ¿vale? La compasión es necesaria, por lo menos de la manera que yo lo veo, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Porque la compasión, ¿qué es lo que yo veo en la palabra? ¿Verdad? Que en la acción uno realiza que uno no está adelante ni atrás, uno empieza a realizar que tener un sentimiento de aceptación, compasión en su alrededor ayuda a poner el rompecabezas como uno ahora lo puede utilizar para aprender. Si yo no le hubiera tenido compasión a la relación de mi padre y mi madre, eventualmente yo no lo hubiera podido encajar en el lugar en donde, pues, qué fue lo que me pudieron enseñar ellos que era correcto, y también entender que el odio no es un buen amigo del aprendizaje, ¿verdad? No es... Hay cosas que yo aprendí a través del odio y lo entiendo, pero también sé que inmediatamente tuve que dejarlo porque no, el final no iba a ser compasivo, ¿verdad? Iba a ser de reproche. De ahí es que vienen una serie de situaciones en la sociedad que son, pues, tú sabes, desafortunadamente no hemos podido eliminarlo, pero la compasión con respecto a mi familia, las situaciones en el negocio, en las situaciones de pareja, las cosas alrededor, yo entiendo que juega un papel importante porque yo lo veo de que tú estás empezando a evaluar sin interrumpir el proceso de aprendizaje, ¿ok? Que es necesario para avanzar. El amor, en mi punto de vista, el amor nunca fracasa, jamás. Eventualmente regresar a ese centro logra restaurar muchas cosas.
La gente tiene que aprender a perdonar, pero se tienen que perdonar a ellos mismos, tienen que aprender a hacer una serie de cosas, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que ir evolucionando en esa área, pero la compasión es una de las partes importantes para poder encajar el rompecabezas, como tú dices, mirar para atrás y decir, wow, eso funcionó de esta manera, aprendí que eso no se hace de esa forma, aprendí, por ejemplo, mi padre y mi madre me enseñaron que tener un matrimonio de esa manera no era productivo. ¿Verdad? O sea, si yo no hubiera bajado las revoluciones, pues yo lo más seguro hubiera seguido el comportamiento de mi padre. Y eso no era muy bueno. Papachi no iba a ser bueno. En primer lugar, Papachi no me hubiera aguantado una. ¿Tú me entiendes? Papachi me hubiera metido otro puño para atrás sin ningún problema. Pero esa es parte del proceso de decir, ver a abuelo y abuela y decir, wow, ese es el matrimonio que yo quiero, ¿verdad? Ese es el tipo de legado que yo quiero representar en mi familia con mis hijos y con mis nietos y con la gente y tratar de hacer la mayor cantidad de fiestas posible y reunir a la gente y mantener a toda la familia que se lleven o no se lleven bien y pues tú sabes, esa es parte de conectar, eso es, y de ahí viene el liderazgo también, yo entiendo, todas las cosas que tú estás promoviendo y estás escribiendo y te felicito por ello porque el mundo necesita a millones de gente como tú transmitiendo porque en este preciso instante hay muchos canales que lo que están haciendo es promoviendo lo que ellos entienden que les va a dar a ellos el dinero. Yo entiendo que el dinero es importante, pero pudieran hacerlo, o sea, yo no estoy condenándolos tampoco, pero hay cierta información que no es necesaria y la gente lo sabe, ¿verdad? Pero la falta de compasión trae al proceso de empezar a tirar más información, a tirar más sangre allá afuera, innecesaria, creando más confusión a la gente, en donde pues eso a mí nunca me ha gustado, ¿verdad? Yo, como te dije al principio, me gusta ser parte de la solución. Para mí eso no es parte de la solución. Si al final y al cabo vamos a ganar dinero y esa es la manera de ganar dinero, tengo que buscar otra profesión porque entonces yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Eso no es, nunca ha pegado conmigo. No es parte de mi formación, vamos a llamarle. Oye, Tato, te agradezco tu tiempo, te agradezco obviamente, de verdad, el que hayas estado aquí con nosotros y al revés, que sea la primera de muchas que luego podamos hacer y de hablar de otros temas. Así que muchas gracias por estar aquí en Hackeando la Mente. Gracias. Que tengan muy buenas tardes. Vale, gracias por la invitación. Gracias a ti.